La madrugada del 25 de enero de 2026, la Ciudad de México no dormía del todo. Había un silencio raro, de esos que no tranquilizan, de esos que hacen que el ruido de un motor a lo lejos suene más fuerte de lo normal. En ese ambiente, cuando la ciudad apenas respiraba antes del amanecer, comenzó a desplegarse una escena que marcaría un nuevo punto de tensión en la historia reciente de la capital. A las 3 de la mañana, casi al mismo tiempo, en distintos puntos estratégicos, aparecieron narcomantas colgadas en puentes peatonales y vialidades de alto tránsito. Eje central, Insurgentes, circuito interior. Lugares por donde, horas después, pasarían miles de personas rumbo a su trabajo, a la escuela, a su rutina diaria. Nadie había avisado. Nadie había alertado. Simplemente estaban ahí, balanceándose con el viento frío de la madrugada, impresas en vinil resistente, letras negras grandes sobre fondo claro, diseñadas para ser leídas sin esfuerzo. El mensaje era directo, sin rodeos, sin metáforas. Un mensaje que no buscaba negociar en privado, sino intimidar en público. O lo sueltan o lo suelto. El Mencho y el CJNG no olvidan. Arfuch, tienes 48 horas o la ciudad va a arder. No era una amenaza aislada. No era una manta más. Era un reto abierto al Estado mexicano en el corazón de su capital. Mientras los primeros automovilistas comenzaban a circular y las imágenes de las mantas empezaban a difundirse en redes sociales, otro golpe sacudía a la ciudad. En al menos 3 puntos distintos, de manera casi simultánea, fueron localizados cuerpos sin vida dentro de vehículos abandonados. Cada escena llevaba el mismo sello. Narcomensajes con el mismo tono, la misma tipografía, la misma narrativa de advertencia. En uno de los cuerpos, incluso, se encontró una fotografía impresa de Omar García Arfuch, acompañada de una frase que heló la sangre de quienes la vieron: el que no entiende, paga. La sincronía no dejaba lugar a dudas. No se trataba de hechos aislados, ni de violencia aleatoria. Era una operación de comunicación criminal perfectamente calculada, diseñada para enviar un mensaje claro y contundente al gobierno, y de paso, sembrar miedo entre la población. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmaron rápidamente la autenticidad de las mantas y de los mensajes. No hubo intento de minimizar lo ocurrido. Se activaron protocolos de alerta máxima y, en cuestión de minutos, el tema ya dominaba las conversaciones en noticieros, en redes sociales y en la calle. La pregunta era inevitable: ¿por qué ahora? ¿Por qué así? ¿Qué había detrás de un mensaje tan directo y tan violento? La respuesta estaba en una detención ocurrida apenas horas antes, una captura de alto perfil que había golpeado directamente al corazón de la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación en la capital del país. El mensaje, atribuido de forma explícita al liderazgo del CJNG y a su máximo jefe, Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, era una reacción inmediata a la captura de un hombre clave, el Botox. No se trataba de un sicario de bajo nivel ni de un operador menor. El Botox era identificado por las autoridades como un financista y coordinador de células urbanas del cártel en la Ciudad de México, un engrane fundamental en la red de traslados, lavado de dinero y logística que permitía al CJNG operar con discreción en la capital. Su función no era disparar, sino mover recursos, abrir puertas, lubricar la maquinaria criminal con dinero y contactos. Su caída representaba una amenaza directa a la operación del cártel en una de las plazas más vigiladas del país. La detención de El Botox no fue producto de una casualidad ni de un retén improvisado. Fue el resultado de meses de trabajo de inteligencia encabezado por Omar García Arfuch. Un operativo quirúrgico, planeado con precisión, que culminó en un cateo a un departamento de lujo ubicado en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, Polanco. Ahí, lejos de los estereotipos de casas de seguridad en barrios marginados, las autoridades encontraron un verdadero centro de operaciones financieras del CJNG. Millones de pesos y dólares en efectivo ocultos en falsos fondos de closets y maletas. Dispositivos electrónicos de alta seguridad, laptops, teléfonos satelitales y memorias USB encriptadas que contenían registros contables, transferencias a cuentas fachada y rutas de traslado de precursores químicos desde estados como Michoacán hacia el centro del país. Libretas con anotaciones claras, sin códigos complejos, con referencias a pagos CDMX, nombres de operadores y evidencias de lavado de dinero a través de negocios aparentemente legales en la capital. También se aseguraron armas cortas, pistolas Glock con silenciadores y cargadores de repuesto, una señal de que, aunque su rol principal era financiero,
el Botox no estaba desprotegido. Ese golpe, silencioso pero contundente, encendió las alarmas en la cúpula del CJNG. Para un grupo criminal que ha construido su reputación a base de mensajes de fuerza y demostraciones de poder, la captura de un operador de ese nivel no podía quedar sin respuesta. Y la respuesta fue brutal en su forma y en su fondo. No se limitó a un comunicado clandestino ni a un rumor filtrado. Fue una exhibición pública de amenaza, diseñada para presionar, para intimidar y para demostrar que el cártel estaba dispuesto a escalar la violencia si no se atendía a su exigencia. La reacción del Estado fue inmediata y visible. Desde las primeras horas del día, se desplegó un operativo masivo de fuerzas federales y locales. Elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana reforzaron perímetros en zonas consideradas críticas. Se intensificaron los patrullajes en avenidas principales, colonias estratégicas y puntos de alta concentración de personas. Drones comenzaron a sobrevolar áreas específicas, mientras centros de monitoreo analizaban en tiempo real movimientos inusuales. No era una respuesta improvisada. Era un mensaje claro de que la amenaza había sido tomada en serio y que no habría espacio para la improvisación. Paralelamente, equipos especializados iniciaron el análisis forense de las narcomantas. Huellas, restos de ADN en cuerdas, grapas y bordes del vinil, residuos que pudieran rastrear el origen de la impresión y el lugar donde fueron manipuladas. Cada detalle contaba. Cada fibra podía convertirse en una pista para identificar a las células responsables de la colocación de los mensajes. Al mismo tiempo, se intensificó la intercepción de comunicaciones, cruce de datos con investigaciones previas, análisis de llamadas, mensajes y movimientos financieros, todo con el objetivo de ubicar a las células activas del CJNG en la Ciudad de México y anticipar cualquier intento de escalada violenta. En medio de esa tensión, Omar García Harfuch apareció en una conferencia breve, sin estridencias, con un tono firme que contrastaba con la violencia del mensaje criminal. No negociamos con criminales. El Botox seguirá bajo proceso judicial y toda amenaza será respondida con más inteligencia y más justicia. La ciudadanía está protegida y el Estado no se doblega. No hubo titubeos. No hubo lenguaje ambiguo. Fue una línea clara trazada frente a las cámaras y frente al país. Un mensaje pensado no solo para el CJNG, sino para la ciudadanía que observaba con preocupación el desarrollo de los acontecimientos. Mientras tanto, las imágenes de la ciudad despertando bajo tensión recorrían los noticieros. Las mantas colgando en los puentes al amanecer, algunas ya pixeladas en tomas de medios para evitar la difusión directa del mensaje. Convoys de la Guardia Nacional, patrullando vialidades principales. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana retirando las mantas bajo custodia, como si cada una fuera una pieza de evidencia cargada de simbolismo. La capital seguía su curso, pero algo había cambiado en el ambiente. Se sentía en el aire. Este episodio no solo evidenció la capacidad del CJNG para enviar mensajes coordinados, sino también la importancia estratégica de la Ciudad de México para el crimen organizado. Durante años, la capital fue vista como un territorio difícil, demasiado vigilado, demasiado expuesto. Sin embargo, la presencia de operadores financieros como el Botox demuestra que el cártel había logrado tejer una red silenciosa, basada más en dinero y contactos que en balas. Por eso, su captura dolió tanto. Por eso la reacción fue tan visceral. En este punto de la historia, vale la pena hacer una pausa y pensar en lo que significa este tipo de mensajes. No son solo amenazas. Son intentos de control narrativo. El crimen organizado busca imponer su versión de los hechos, presentarse como una fuerza capaz de doblegar al Estado mediante el miedo. Pero también es aquí donde se pone a prueba la solidez de las instituciones. Y si este tema te está resultando interesante, suscríbete si te gusta el video, porque entender estos procesos ayuda a ver más allá del titular y del impacto inmediato. Las horas siguientes a la aparición de las mantas fueron clave. Cada movimiento era observado, cada declaración analizada. El plazo de 48 horas impuesto por el mensaje criminal se convirtió en una cuenta regresiva simbólica, más mediática que real. Porque, en la práctica, las autoridades ya habían tomado una decisión. No habría negociación. La estrategia no sería responder con pánico, sino con presión sostenida. Más cateos, más detenciones, más seguimiento financiero. Golpear donde más duele, en las estructuras que permiten al cártel operar en la sombra.
Fuentes cercanas a la investigación señalaron que la información obtenida de los dispositivos asegurados a El Botox abrió nuevas líneas de investigación. Nombres, cuentas, rutas. Un mapa más claro de cómo el dinero del CJNG se movía por la capital, cómo se disfrazaba de actividad comercial legítima, cómo se infiltraba en sectores que, a simple vista, no levantaban sospechas. Cada dato era una pieza de un rompecabezas que, una vez armado, podía revelar mucho más que la identidad de un solo operador. La respuesta del Estado no se limitó al ámbito operativo. También hubo un esfuerzo por comunicar calma a la población. Mensajes reiterados de que la ciudad estaba protegida, de que no se trataba de un escenario fuera de control. Y, aunque el miedo es una reacción natural ante este tipo de amenazas, también lo es la resiliencia de una ciudad acostumbrada a enfrentar retos complejos. La vida continuó, los transportes siguieron funcionando, los comercios abrieron. La normalidad, en sí misma, se convirtió en una forma de resistencia. Al final del día, lo ocurrido dejó varias lecciones. Mostró que el crimen organizado sigue buscando formas de presionar y exhibir poder. Mostró también que la inteligencia y la coordinación institucional pueden golpear estructuras claves sin necesidad de espectáculos. Y dejó claro que la batalla no se libra solo en las calles, sino también en el terreno de la información, de la percepción y del mensaje. En las horas posteriores, el foco se desplazó hacia el interior de los centros de inteligencia, donde analistas civiles y militares trabajaban contrarreloj. No se trataba únicamente de responder a una amenaza pública, sino de anticipar movimientos silenciosos. El mensaje del CJNG había sido ruidoso, visible, diseñado para todos, pero la verdadera preocupación estaba en lo que no se decía, en lo que podía estarse gestando fuera del foco mediático. Por eso, mientras en la superficie se reforzaban patrullajes y se retiraban mantas, bajo tierra se intensificaba el cruce de información, patrones de movilidad, transferencias recientes, llamadas en horarios atípicos, cambios repentinos en el comportamiento de personas ya identificadas como enlaces financieros o logísticos. La captura de El Botox empezó a mostrar su verdadero alcance. No solo era un operador con dinero, era un nodo. Al caer, dejaba expuestas conexiones que antes parecían inconexas. Empresas fachada que compartían contadores. Restaurantes y locales comerciales que, en apariencia, competían entre sí, pero que en realidad formaban parte del mismo circuito de lavado. Propiedades rentadas a nombre de terceros que servían como puntos de reunión y almacenamiento temporal. Todo eso comenzó a emerger a medida que los peritos avanzaban en la revisión de los dispositivos asegurados. Cada archivo abierto era una puerta a una historia más grande. En ese contexto, la amenaza de las 48 horas empezó a perder fuerza real. No porque dejara de ser peligrosa, sino porque el Estado había tomado la iniciativa. En lugar de esperar, las autoridades comenzaron a ejecutar acciones preventivas. Cateos discretos en colonias donde antes no se miraba presencia federal. Visitas administrativas a negocios sospechosos. Congelamiento de cuentas vinculadas indirectamente con las rutas financieras del CJNG. Golpes silenciosos, lejos de las cámaras, pero igual de contundentes. La figura de Omar García Harfuch volvió a colocarse en el centro del debate público. Para algunos, se convirtió en el símbolo de una postura firme frente al crimen organizado. Para otros, en el blanco de una amenaza que buscaba debilitar institucionalmente al gobierno. Lo cierto es que su nombre, impreso en una narcomanta y acompañado de una cuenta regresiva, marcó un punto de no retorno. Ya no se trataba solo de una estrategia de seguridad, sino de un pulso directo entre el Estado y una de las organizaciones criminales más poderosas del país. En los barrios, en los mercados, en el transporte público, la conversación era la misma. ¿Habrá represalias? ¿Es real la amenaza? ¿Estamos seguros? Y aunque no había respuestas simples, sí había un mensaje constante desde las autoridades. La ciudad no estaba sola ni desprotegida. Esa narrativa, repetida una y otra vez, buscaba algo más profundo que tranquilizar. Buscaba romper el efecto psicológico del terror, ese que el crimen organizado necesita para operar con ventaja. Conforme avanzaron los días, quedó claro que el mensaje del CJNG no había logrado su objetivo principal. El Botox no fue liberado. Al contrario, su situación jurídica se fortaleció. Nuevas pruebas se sumaron al expediente. Testimonios, registros financieros, vínculos documentados.
Cada hora que pasaba bajo custodia representaba un riesgo mayor para la estructura que había ayudado a construir. Y eso, en el mundo del crimen organizado, pesa más que cualquier manta colgada en un puente. Este episodio dejó al descubierto algo fundamental. La Ciudad de México ya no es solo un escenario secundario en la disputa entre cárteles y Estado. Es un tablero central. Un lugar donde se cruzan intereses económicos, políticos y criminales. Donde el control no se mide solo en territorios físicos, sino en flujos de dinero, en información, en capacidad de influencia. Y en ese tablero, la inteligencia se ha convertido en la principal arma. Mientras tanto, la vida cotidiana continuó. La ciudad siguió moviéndose, demostrando una vez más que, pese a las amenazas y a los intentos de intimidación, hay una normalidad que se impone. No por ingenuidad, sino por resistencia. Porque entender el miedo, analizarlo y no dejarse dominar por él es parte de la fortaleza social que el crimen organizado subestima una y otra vez. Lo ocurrido aquel 25 de enero no fue un hecho aislado, ni un episodio cerrado. Fue una señal. Un recordatorio de que la confrontación sigue, de que los golpes estratégicos generan reacciones violentas, pero también de que cada reacción expone debilidades. El CJNG mostró su enojo, su urgencia, su necesidad de recuperar a un operador clave. El Estado mostró su postura, firmeza, inteligencia y continuidad. Con el paso de las semanas, el impacto de aquella madrugada comenzó a sentirse de formas menos visibles, pero más profundas. En los juzgados federales, el expediente contra el Botox crecía con rapidez. Cada audiencia revelaba nuevos elementos que reforzaban la tesis de que no se trataba de un operador aislado, sino de una pieza clave en un entramado financiero mucho más amplio. Los fiscales hablaban de un sistema diseñado para pasar desapercibido, para mezclarse con la economía formal de la ciudad, aprovechando su tamaño, su complejidad y el volumen diario de transacciones que hacen casi imposible detectar irregularidades a simple vista. Al mismo tiempo, dentro del CJNG se percibían señales de reacomodo. Cuando un nodo central cae, el resto de la estructura entra en una fase de ajuste. Algunos operadores optan por el bajo perfil, otros cometen errores por la prisa de cubrir vacíos. Cambian teléfonos, rutas, intermediarios. Y es justamente en esos momentos cuando la inteligencia suele encontrar oportunidades. Las autoridades sabían que la presión debía mantenerse, no con golpes espectaculares, sino con un desgaste constante que obligara al grupo a cometer fallas. La narrativa pública del cártel, basada en la amenaza y el desafío directo, empezó a mostrar fisuras. El mensaje de o lo sueltan o lo suelto había sido contundente, pero también revelador. Mostró que el Botox no era prescindible, que su información, su control de flujos y su conocimiento interno eran demasiado valiosos como para perderlos sin intentar recuperarlos. Esa urgencia, lejos de fortalecer al grupo, dejó al descubierto su dependencia de ciertos perfiles que no se reemplazan fácilmente. En la Ciudad de México, los operativos continuaron con un ritmo calculado. No hubo despliegues masivos permanentes que alteraran la vida diaria, pero sí una presencia constante, casi invisible, en puntos estratégicos. Agentes siguiendo patrones, analistas revisando datos, unidades financieras rastreando movimientos inusuales. El trabajo se volvió más silencioso, más técnico, menos mediático. Y en ese silencio se estaba librando una de las partes más importantes del enfrentamiento. Para muchos ciudadanos, el episodio quedó como un recuerdo inquietante. Una madrugada de mantas, mensajes y tensión que parecía anunciar algo peor. Pero con el tiempo, al no materializarse la amenaza de caos, comenzó a cambiar la percepción. No desapareció la preocupación, pero sí se instaló una idea distinta, la de que el Estado había resistido el embate sin ceder. Esa percepción, aunque frágil, es clave en la lucha contra organizaciones que se alimentan del miedo colectivo. En los círculos de seguridad, el caso empezó a estudiarse como un ejemplo de confrontación directa en el terreno simbólico. El CJNG intentó imponer su narrativa a través del terror. El Estado respondió con institucionalidad, con procesos legales y con una estrategia sostenida. No fue un intercambio de fuerza bruta, sino un choque de mensajes y de voluntades. Y, por primera vez en mucho tiempo, la balanza no se inclinó hacia el lado del ruido. Conforme avanzaba el proceso judicial, se filtraron detalles que confirmaban la magnitud de lo que estaba en juego. Rutas financieras que conectaban la capital con otros estados. Pagos regulares a intermediarios. Estructuras pensadas para operar durante años sin ser detectadas.
Todo eso estaba ahora bajo la lupa. Y cada nueva revelación reforzaba la idea de que la captura de El Botox había sido más que un golpe táctico, había sido una ruptura estratégica. El nombre de Harfuch seguía apareciendo en el discurso público, pero ya no solo como el destinatario de una amenaza, sino como el rostro visible de una política de confrontación que no buscaba aplausos inmediatos. Su mensaje de no negociación se volvió una referencia constante. Para algunos sectores, generó confianza. Para otros, provocó debate. Pero, en términos operativos, marcó una línea que el CJNG no logró cruzar. En retrospectiva, aquel 25 de enero se convirtió en un punto de inflexión. No porque la violencia desapareciera, ni porque el crimen organizado dejara de existir, sino porque mostró que incluso los grupos más poderosos pueden equivocarse al subestimar la respuesta institucional. La amenaza pública, pensada para doblegar, terminó acelerando procesos que quizá habrían tardado más en consolidarse. La historia sigue abierta. Los procesos judiciales avanzan, las investigaciones continúan y las estructuras criminales buscan adaptarse. Pero algo quedó claro para quienes observaron con atención: el miedo ya no es una herramienta infalible. Puede sacudir, puede inquietar, pero no garantiza resultados. Y en una ciudad tan compleja como la capital, donde conviven millones de historias cada día, esa lección pesa más de lo que parece. Con el paso de los meses, el caso dejó de ser solo un tema de coyuntura y empezó a transformarse en un referente dentro de los análisis de seguridad. En mesas de trabajo, en informes internos y en evaluaciones estratégicas, se hablaba de aquel episodio como una muestra clara de cómo habían cambiado las reglas del juego. El CJNG, acostumbrado a imponer condiciones a través del impacto mediático y la violencia explícita, se encontró frente a una respuesta que no siguió el guión esperado. No hubo liberaciones apresuradas, no hubo mensajes conciliadores, no hubo señales de debilidad. Hubo, en cambio, una continuidad fría y metódica en las acciones del Estado.